Señores, el escenario político comienza a dar señales de definición. Y en el día de ayer se envió una señal importante que reafirma la certidumbre de lo que ocurrirá en el Partido Revolucionario Moderno y sobre todo en el país de cara al proceso electoral que se avecina. Y voy a poner las declaraciones que dio el presidente de la República cuando lo abordaron sobre sus preferencias electorales en torno a los presidenciables, como han sido bautizados, dentro del Partido Revolucionario Moderno. Ustedes saben que a raíz de la reforma constitucional que promovió el gobierno, el presidente llevó a el artículo 124 de la Constitución, que versa sobre la elección presidencial, a lo que se denomina las cláusulas pétreas, las cláusulas de piedra, haciendo prácticamente imposible modificar el aspecto de la reelección presidencial. Imposible en un contexto caribeño, imposible en un contexto dominicano donde sabemos que lo imposible pudiera tornarse posible. Pero el presidente lo reafirmó y yo quiero que ustedes escuchen de su propia voz lo que dijo en el día de ayer. Adelante. Todos y todas son muy buenos. Nosotros vamos a trabajar para que estos planes que hemos hecho, planes que avanzan y que están ahí, tanto los indicadores económicos, los indicadores sociales del avance que hemos tenido, continúen. Y yo estoy seguro que los aspirantes que hay en el PRM son excelentes. Y lo que yo voy a garantizar es que exista una elección democrática, transparente y sobre todo conservar la unidad. Ese va a ser mi trabajo en las elecciones y garantizar después unas elecciones totalmente transparentes para consolidar aún más la democracia en la República Dominicana. Esa señal que envió el presidente en el día de ayer evidencia que aún mantiene su palabra de que descenderá de las escalinatas del Palacio Nacional en el año 2028. Y aunque diga, que ayer lo decía Bauta, no, porque ya la Constitución lo prohibía. En otros momentos de la historia dominicana la Constitución también lo prohibía y se mantenía la incertidumbre. Y esa incertidumbre causaba mucho estrés institucional y social y económico y político en el país que derivó en divisiones antagónicas en otras organizaciones políticas. Y el presidente, al hacerlo, realmente evidencia su talante democrático, evidencia que va a impulsar la alternabilidad en el ejercicio del poder, evidencia que va a jugar un rol de árbitro en el proceso interno de su partido, como él mismo lo plantea, porque tiene que garantizar que ahí se dé un proceso que cuente con la mayor legitimidad posible. ¿Para qué? Para que evite la división dentro de su partido. Y luego dice que va a garantizar un proceso democrático también en el año 2028 de las elecciones presidenciales para que se dé el proceso natural de transición del poder natural en un contexto de una democracia liberal occidental. Y yo creo que todas las transiciones del poder, diríamos que no necesariamente tienen que ser armónicas, pero lo que hay que garantizar que sean lo más coherente posible y lo menos traumática posible. Y a lo interno de su partido, ¿verdad? Algunos van a correr, ya están corriendo evidentemente por la candidatura presidencial y vamos a ver cómo se da ese proceso interno. Ahí lo que el presidente tiene que garantizar es eso y ver las experiencias políticas de lo que ha ocurrido en el pasado en nuestro país. ¿Cuál ha sido la experiencia en el pasado? Bueno, que cuando se ve que no necesariamente se garantiza un proceso de transparencia y equilibrado y se inclina la balanza a un lado de manera muy evidente, terminan divididas las organizaciones y una división implica una salida del poder. Y una salida del poder de un partido político es lo más traumático y caótico que puede vivir un presidente y un partido de gobierno. Entonces, y ahí está la experiencia reciente. Si usted quiere saber lo que va a ser el futuro, cheque el pasado. Por eso es importante que él mantenga eso,
que elimine cualquier tipo de incertidumbre y que envíe esa señal. ¿Y por qué digo que es importante que envíe esa señal? Porque ya hay aves, no diré que son agoreras, pero que ya en el país vuelve el eterno debate de el tema constitucional, porque ahora es Lady Blanco, la coordinadora de participación ciudadana, que está planteando que para ser efectivas las candidaturas independientes, obligatoriamente hay que modificar la Constitución. Ya es un mandato, una necesidad que ahora se le va a vender a ciertos sectores de la sociedad civil, que para poder materializar la candidatura independiente hay que llevarla a la Constitución. Y usted se imagina lo que es abocarse ahora en este proceso que viene a otra reforma constitucional para llevar ahora supuestamente la candidatura independiente a la Constitución y ver qué sale de ahí. Entonces, ¿por qué eso no se consultó antes? ¿Por qué los magistrados del Tribunal Constitucional, antes de abocarse a emitir una sentencia sobre este tema y crear esta situación, no hicieron un proceso de consulta con los sectores políticos y los propios sectores también de la sociedad civil, que es legítimo que tengan expresión dentro del sistema político y que puedan canalizar sus candidaturas, sus aspiraciones con fórmulas que permitan esa higiene democrática y esa oxigenación que necesita el sistema democrático dominicano, el sistema del Partido Dominicano. Pero ¿por qué no pensaron eso antes? Ahora han creado un problema mayúsculo en el país, que hay que reformar la Constitución. Ahora venimos con eso de nuevo, cuando se supone que aquí se impulsó, y no se supone porque en efecto fue así, y yo suscribí esa reforma constitucional que impulsó el presidente Abinader, que hay que reconocerlo. Es la primera vez en la historia democrática dominicana que aquí se impulsa una reforma constitucional para garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder. Y quien la impulsa, teniendo mayoría en el Congreso, señores, se tranca, se pone el mismo los candados y bota la llave y envía un mensaje de certidumbre. Eso no se hizo en el pasado. Me pueden alegar que la Constitución tenía los candados, sí, pero en el pasado lo que se enviaban era señales de incertidumbre, de tensión, de estrés institucional en este país. Entonces el presidente lo hizo. Le salió bien en ese aspecto. Es algo que la historia se lo va a reconocer, que tiene la autoridad moral de decirlo, porque lo ha hecho, se quitó del medio. El caudillismo ha sido uno de los grandes males de los que ha padecido el sistema político dominicano. Los partidos personalistas, los líderes, los caudillos se ponen por encima de las instituciones, se creen insustituibles. Gobiernan y entienden que este país es una finca de ellos y que son imprescindibles. No permiten la renovación política. Y se logró eso. Perfecto. Entonces ahora le vamos a hablar a este país, participación ciudadana, de que este país necesita otra reforma constitucional. A esta, hoy 3 de junio. Y le vamos a decir, el problema de este país ahora es una reforma constitucional. Es otra reforma constitucional. Oye, no se planteó antes que aquí se hizo un proceso también de consulta. No se pudo haber convocado una mesa del CES para llevar ese tema de las candidaturas independientes y buscar una fórmula integrando a esos sectores. Ahora se le ha creado un problema de este tamaño a este país. Un problemazo se le ha creado a este país. Entonces, embarcarse en ese debate primero en estos momentos es infecundo, no por el tema de las candidaturas independientes, sino por el estrés que genera hablar de reforma constitucional. Cuando ya un presidente está diciendo, señores, no, ya yo me voy y voy a organizar el proceso a lo interno de mi partido. O sea, no es que se va, a este gobierno le falta mucho tiempo, pero en términos políticos ya se está dando un proceso de renovación del liderazgo. Y qué bueno que surjan esas aspiraciones.
Y qué bueno que surjan esos nuevos estilos, porque eso significa que la democracia va a abocarse hacia un nuevo proceso. Por lo tanto, yo entiendo muy imprudente y fuera de foco ese planteamiento que hace Participación Ciudadana. Creo que el Tribunal Constitucional tiene que reconsiderar esa sentencia. Tienen que reconsiderar esa sentencia. Y a eso hay que buscarle un mecanismo que no implique en esta coyuntura abocarse a otra reforma constitucional.